Hermanos, buenos días, el Señor les bendiga. Pasen los niños, los más chiquitos, los de kinder, a su clase solamente. Si hay niños pequeñitos, hay maestra para los niños, los más pequeñitos. Sean todos bienvenidos, hermanos. Hay muchas personas que nos visitan el día de hoy. El Señor les bendiga. Vamos a empezar en esta mañana, como decía nuestro hermano, con la parte de la oración, que es la meditación de la palabra de nuestro Dios. Aquí en San Bernabé empezamos primero con la adoración y al terminar continuamos con la clase para los hermanos que nos están visitando en esta mañana. Así que, hermanos, estemos atentos a la palabra de nuestro Dios en esta mañana. Tengamos nuestras Biblias a la mano y les invito a abrir sus Biblias, hermanos, en la primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 y 14. Este sermón, hermanos, está basado en el capítulo 5 de esta carta de Pablo a los Tesalonicenses, el cual hemos puesto el cuidado de la iglesia. Capítulo 5 de la carta a los Tesalonicenses, el tema es el cuidado de la iglesia. Vamos a empezar con este pasaje de la Biblia, capítulo 4, versículos 13 y 14. Dice Pablo: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Estas son las palabras, hermanos, del apóstol Pablo a la iglesia en Tesalónica, una ciudad, hermanos, que fue fundada por ahí del año 315 antes de Cristo por el rey macedonio que se llamaba Casandro, y le puso el nombre de su amada esposa a esta ciudad de Tesalónica. Pablo fue alrededor más o menos del año 50-51 en el cual fue escrita esta carta. Se cree que desde Corinto, cuando él estaba en Corinto, y él, hermano, desde ahí escribió esta carta a los tesalonicenses. Más o menos antes, después de que murió el Señor Jesucristo, como 20 años más o menos. Se cree que es una de las primeras cartas que fueron escritas en la Biblia. En esto, hermanos, que Pablo les dice a los tesalonicenses, el pasaje que acabamos de leer, acerca de esta principal promesa, hermanos, que tenemos cada uno de los cristianos, está implicado algo muy grande, en el cual veíamos en este pasaje, que es también la fe. Dice, de la cual ellos sabían muy bien. Pues si usted ve en el primer capítulo, versículos 1 al 3, dice: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra, dice, de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Esto lo sabían muy bien los cristianos de aquel tiempo. Fue vital, hermanos, la fe en aquel tiempo, como lo es para cada uno de nosotros en este tiempo. Por eso Pablo reafirma en el pasaje que leímos de 4:13 que sí creemos. Las promesas, hermanos, que el Señor da, las promesas que nuestro Dios da, es para los que creen. Por eso dice Pablo: porque sí creemos, ¿sí? Él les está escribiendo a hermanos ya convertidos, y él mismo le está diciendo: porque si creemos, lograremos ser llevados por nuestro Señor Jesucristo. Esa es la promesa. La promesa es para los que tienen fe. Por eso dice: porque sí creemos. Ahí está reafirmando Pablo la fe. Y es lo mismo que escribe el escritor a los Hebreos, pero en el capítulo 11 y versículo 6. Es un pasaje que muchos no sabemos de memoria, el cual dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque dice que es necesario, es decir, es necesario tener fe, que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y no solamente que crea que le hay, sino que es galardonador de los que le buscan. Entonces, hermanos, las promesas son para los que creen. Eso es, por eso el apóstol Pablo reafirma: porque si creemos, ¿sí? Si creemos, hermanos, vamos a ser imitadores de hermanos fieles, vamos a asociarnos con ellos,
según cada uno tenga nuestra fe. Recibimos la palabra con gozo, hermanos, a pesar de las tribulaciones, y esto es lo que les pasaba a los hermanos en Tesalónica. Si leemos los primeros versículos del primer capítulo, es lo que dice, que ellos en medio de gran tribulación tuvieron la fe suficiente, no solamente para creer, sino para esparcir la palabra de Dios por todos lados, por todas aquellas regiones. Tanto así, hermanos, que ellos llegaron a ser un ejemplo para todas las demás regiones. Eso es lo que pasa, hermanos, cuando creemos en Cristo. Por eso ellos tenían esos tres grandes motores que en el principio de la carta menciona el apóstol Pablo: la fe, la esperanza y el amor. Eso es lo que mueve el cristiano. Por eso dice: el trabajo de vuestra fe. Si creemos, hermanos, vamos a hacer muchas cosas en nuestro Señor Jesucristo. Cuando no creemos, hermanos, cuando estamos faltos de fe, cuando no tenemos una fe viva, va a ser muy difícil que podamos trabajar dentro de la iglesia del Señor, porque simple y sencillamente no creemos a lo que estamos haciendo, no creemos a lo que venimos a hacer, no creemos o no acabamos de creer, que nuestra fe no nos ha sido alimentada de manera suficiente, de manera que no vamos a trabajar. Por eso Pablo, hermanos, anima a los hermanos en Tesalónicas con esta palabra, ¿sí? Las palabras que él dice, hermanos, acerca de la venida del Señor, no es para asustar a la gente, no es para asustar a los hermanos. En este caso, hermanos, son palabras de aliento para ellos, para reforzar su fe en Cristo Jesús. Muchas de las veces, hermanos, los que predicamos la palabra de Dios utilizamos esto para asustar a la hermandad, para decir que el Señor viene, estás preparado. Pero realmente esto debe ser palabras de aliento para cada uno de nosotros. Los hermanos en el primer siglo, hermanos, tenían un saludo cual era Maranata. Creo que nada más viene registrado una sola vez en la Biblia. Creo que es por ahí de la carta de los Corintios, y la dice Pablo, el cual dice: el Señor viene, ¿sí? Es un saludo para reforzar la fe de cada uno de nuestros hermanos. Por eso, hermanos, debemos poner atención a la palabra de Dios dada por su Hijo Jesucristo. Miren lo que dice la carta a los Hebreos, capítulo 2, versículos 1 y 3. Carta a los Hebreos, capítulo 2, 1 al 3, dice: por tanto, es necesario, aquí vemos otra vez esta palabra, es algo que se tiene que hacer, es algo que no podemos omitir, es simple y sencillamente un mandamiento. Por tanto, es necesario que con más diligencia es atender algo rápidamente, es hacer, es poner atención, es poner en primer lugar, dice, diligencia, atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, ¿sí? Tenemos que poner atención, hermanos, a la palabra de nuestro Dios. Poner diligencia, hermanos, es tener una prioridad, tener esa prioridad en primer lugar, el estudio de la palabra de Dios, el cual va a reforzar nuestra fe, ¿sí? Recuerde que lo que dice Romanos, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de nuestro Dios. Así que, hermanos, el cristiano debe tener prioridad en su vida a Dios, en primer lugar. ¿Y dónde encontramos a Dios? Como dice aquí, por medio de la palabra traída por nuestro Señor Jesucristo. El estudio de la palabra de Dios. ¿Qué tenemos de prioridad nosotros en nuestras vidas, hermanos? Hoy este mundo ofrece muchas distracciones a cada uno de nosotros. Y realmente la Biblia la estudiamos solamente cuando nos queda un poco de tiempo. Es decir, no está en nuestras primeras prioridades el estudio de la palabra de Dios, escudriñar la palabra de Dios. Primero tal vez revisamos el Facebook, primero vamos al cine, primero vemos novelas, primero vemos el partido de fútbol, primero en nuestro día lo ordenamos de esa manera. Y ya si queda algo de tiempo, tal vez podamos estudiar la palabra de Dios, ¿verdad? No por poner un mensaje en el Facebook o un texto ya estamos
de alguna manera edificándonos o edificando a otras personas. A veces tenemos ese pensamiento, o una oración. Las oraciones son personales, son de cada uno de nosotros. Y en nuestra vida, hermanos, tenemos otras prioridades, pero menos el estudio de la palabra de nuestro Dios. A veces, hermanos, esto pasa en jóvenes y adultos, ponemos tanta atención en el Facebook, en las redes sociales, que los jóvenes se duermen muy tarde, 3, 4, 5 de la mañana, y realmente no tienen esa prioridad de estudiar la palabra de nuestro Dios, hermanos. Es prioridad, hermanos. Si creemos, si tenemos fe, eso debe ir en primer lugar en nuestra vida. Por eso Pablo le dice a los hermanos en Tesalónica y les reafirma que las promesas son para los que sí creen, ¿sí? Si creemos, vamos a hacer todo eso, ¿sí? Nuestra fe va a ser alimentada, nuestra fe va a ser engrandecida, hermanos, y eso a la larga nos va a llevar a la salvación. Es lo que dice la primera carta de Pedro en el 2:1, ¿sí? Deseando como niños la leche espiritual, no adulterada, dice, y luego dice, con la cual crezcáis, para la cual crezcáis para salvación, ¿sí? Si no hay crecimiento, no hay salvación, hermanos, ¿sí? Así de sencillo y así de simple. Entonces debemos de tener en nuestras prioridades como cristianos el estudio de la palabra de nuestro Dios, hermanos, ¿sí? Chequemos cuáles son nuestras prioridades, nuestras primeras prioridades, y si no están en orden, hermano, debemos de ponerlas en orden. Muchos podemos estar aquí en este día, pero a veces solamente es lo que hacemos durante toda la semana. Venir y sentarnos un domingo y ya. Y todo el resto de la semana no nos alimentamos, no nos edificamos, no crecemos. Recuerde, no crecemos para salvación. Entonces la promesa es para los que sí creen. Por eso Pablo está afirmando, le está hablando a hermanos cristianos, le está hablando a hermanos ya convertidos. Por eso le dice, si creemos, vamos a alcanzar la promesa. Y él está hablando de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y él dice, si usted tiene oportunidad, lea el resto del capítulo, dice que cuando está hablando de cuando el Señor venga, va a venir por los suyos. ¿Usted quiere ser parte de eso? Si nosotros queremos ser parte de eso, hermanos, debemos de tener nuestra fe firme. Por eso dice, sí creemos. Otra de las cosas que dice ahí mismo, el libro de Hebreos, lo vemos en el 4:7. Ya le he vuelto a la hoja, dice Hebreos 4:7. Otra vez determina un día hoy diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy a su voz, no endurezcáis vuestros corazones, ¿sí? No debemos de endurecer nuestros corazones a la palabra de Dios. Debemos de ser receptivos, hermanos. Como dice en la misma carta a los tesalonicenses, debemos de examinarlo todo lo que aquí se dice, y retener lo bueno, ¿sí? Y lo dice la misma carta la carta de los Hebreos 4:12, que la escritura de Dios es útil en todo momento, ¿sí? Ahora bien, hermanos, vaya nuevamente a la carta a los tesalonicenses. En el capítulo 5, hermanos, versículos 8 y 9 dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por todos nosotros, para que sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. El Señor, hermanos, no nos ha llamado a ser cristianos para perdernos. Es decir, el Señor no le habló para que usted se pierda.
para que usted vaya al infierno. El Señor le llamó, hermanos, para que usted sea salvo. Y Dios le ha dado todas las armas necesarias para que esto ocurra en cada uno de nosotros. Es decir, Dios no le habló a usted para que usted se pierda. Dios le habló para que alcance la salvación. Dios le habló para que alcance la vida eterna. Y le ha dado las armas necesarias para que esto ocurra. Él ya hizo su parte. Él ya dio a su Hijo Jesucristo, el cual murió en la cruz. Por eso dice aquí, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por cada uno de nosotros. Derramó su sangre por cada uno de nosotros. Y no por cada uno de nosotros, sino dice Juan 3:16, que por todo el mundo. Pero aquí vuelve a estar implicado el si creemos. ¿Sí? Si somos cristianos y si creemos. Vuelve a estar implicada la fe. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Lo que hacían los hermanos de Tesalónica. Tener fe, tener amor y tener esperanza. Debemos poner atención, hermanos, a la palabra escrita, ¿sí? Dios no ha puesto a cada uno de nosotros, hermanos, para que nos perdamos, sino para que nos salvemos. Porque dice la primera carta de Pedro, hermanos, hablando acerca de esto, 1:16. Dice Pedro también: porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conduzcáis en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Qué debemos de hacer para alcanzar esa salvación? Primeramente debemos estudiar la palabra de Dios, porque es necesario, como dice el escritor a los Hebreos. Y ahora Pedro está diciendo que debemos de ser santos. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente la santidad viene de nuestro Dios y nos la ha dado, como ha estado dando en la clase nuestro hermano Horacio acerca de la santidad. Es algo que debemos cuidar. Nuevamente dice que es algo que es necesario. Debemos de andar en temor todo el tiempo. El temor no quiere decir que debemos de andar con miedo, sino que el temor, hermanos, se tiene a lo que se conoce, no a lo que no se conoce. Miedo se tiene a lo desconocido, algo que ves por primera vez, lo ves y te asustas. Pero el temor es algo a lo que conoces bien, a lo que sabes de las capacidades que tiene esa cosa, esa persona. Y dice Pedro, que debemos de estar en santidad todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que simple y sencillamente en este mundo somos peregrinos, estamos de paso. Un peregrino es alguien que va de paso a su lugar de origen. Y lo dice muy bien el mismo apóstol Pablo, escribiendo a los Filipenses 3:20, dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Y luego vuelve a repetir la promesa de dónde esperamos a nuestro Salvador. ¿Sí? Cada uno del cristiano, hermanos, cada uno de nosotros, cada uno de los que hemos obedecido por medio del bautismo la palabra de nuestro Dios, somos peregrinos sobre esta tierra. Debemos de comportarnos como hijos obedientes. Lo mismo que dice versículos más atrás el apóstol Pedro. Hermanos, no podemos estar a gustos en este mundo. No podemos seguir la corriente de este mundo, porque simple y sencillamente no somos de este mundo. El Señor Jesús, en el Evangelio de Juan, capítulo 17, oró por eso. ¿Sí? Él dice: no ruego por ellos, no ruego porque los quites del mundo, sino que los guardes del mundo, que los guardes de la maldad que existe en este mundo. Hoy en día, hermanos, tenemos mucha información. En un instante podemos saber lo que ocurre en un lugar o en otro por medio de las redes sociales. Pero así también, hermanos, como sirve para ayudar, también sirve a veces para contaminar nuestras mentes. Por gente que no conoce la palabra de Dios, por gente que ignora la palabra de Dios. ¿Sí? Y esto se da, por ejemplo, ahora que ha habido todos estos desastres naturales. Inmediatamente aparece gente diciendo que
que el día 23, que fue ayer creo, se iba a acabar el mundo. Y realmente aquí estamos todavía, hermanos. Nosotros como cristianos sabemos que esto no es así. Y el apóstol Pablo, hermanos, escribiendo a los tesalonicenses en el capítulo 5, versículo 1, les dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Y luego les dice el versículo 2: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. ¿Sí? Los hermanos en aquel tiempo, dice Pablo, que sabían perfectamente, tenían el conocimiento total acerca de esto. Por eso repito que las palabras que él estaba diciendo acerca de la venida del Señor Jesucristo eran para animarles, ¿sí? Para darles esa esperanza. Él utiliza varias veces en esta carta la frase: por tanto, animaos, con estas palabras, ¿sí? Y a veces nosotros como cristianos, hermanos, somos cristianos, caemos en esos juegos de la gente y a veces hasta nos perturban esas cosas. Por eso dice Pablo aquí en este capítulo que nosotros somos como los que andamos de día, no como de noche, no en tinieblas. Andar de día, hermanos, andar en la luz, es andar en la luz del Evangelio. La luz es sinónimo de la palabra de Dios. La luz es sinónimo de verdad. Y las tinieblas, obviamente, es lo contrario. Es sinónimo de mentira. Y ahí es donde vemos las dos cosas implicadas. Así que nosotros, hermanos, andamos de día y no de noche. Estamos puestos para salvación. Tenemos las armas necesarias para ser salvos. ¿Qué debemos entonces hacer, hermanos? Fíjese lo que dice ahí mismo en la carta a los tesalonicenses en el capítulo 5, pero ahora versículo 8, hermanos. Dice: pero nosotros, que somos de día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos, para estar preparados. Vestirnos con la coraza de la armadura de Dios, la cual el mismo Pablo hace referencia en Efesios 6:16. También habla algo similar a lo que les está escribiendo a los tesalonicenses, hermanos. Y en el versículo 6:16 de Efesios, hablando de la fe, dice: pero sobre todo, tomad el escudo de la fe. La fe es un escudo, hermanos, ¿sí? Aquí está haciendo referencia a una armadura, podríamos llamarle de guerra. La fe, que en esta ocasión es la palabra de Dios, la palabra de Dios con que podamos vencer las tentaciones. El Señor Jesucristo lo demostró en el pasaje de Mateo 4:1-11, donde Él fue tentado por el demonio. Y la manera que Él utilizó para defenderse de esos dardos, de esas tentaciones, fue la palabra de Dios. Por eso decimos que la fe es la palabra de Dios, es un escudo. Recuérdalo cómo contestaba Él, el Señor Jesucristo, a las tentaciones: decía: escrito está. ¿Sí? Por eso decimos que la fe es un escudo. Y nosotros debemos de usar este escudo, hermanos, también para apagar todos esos dardos del enemigo, que lo único que quiere hacer es que caemos en tentación. Por eso dice también Santiago 4:7: someted a Dios, vestir al diablo y huirá de vosotros. Eso es lo que pasó en la escena cuando nuestro Señor Jesucristo es tentado. Dice que cuando el demonio acabó con todas las tentaciones y el Señor resistió firmemente, dice que el demonio se apartó de él, que le dejó, ¿sí? Eso es lo que usted y yo debemos hacer. Por eso Pablo está haciendo referencia al escudo de la fe. La fe, junto con el amor, hermanos, hacen una armadura capaz de resistir también a los ataques del maligno.
Recuerde, fe, esperanza y amor. Por eso Pablo, hermanos, lo menciona como un vínculo perfecto al amor. Fíjense lo que dice Colosenses, capítulo 3, versículos 8 y 13. Colosenses 3, versículos 8 y 13. Dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Aquí nuevamente le está hablando a hermanos de Colosas. Versículo 9, no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Y luego dice, vestidos pues como escogidos de Dios, primero santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad y humildad, de mansedumbre y paciencia. Y luego el 13 dice, soportándoos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra el otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y luego el 14 vuelve a decir, y sobre todas estas cosas, sobre todo lo que acaba de mencionar, dice, vestidos de amor, que es un vínculo perfecto, ¿sí? Vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Esa coraza, hermanos, de la fe, la esperanza y el amor, es lo que hacen. Es una coraza contra todos los ataques del maligno. Un vínculo, hermanos, es una relación, es una atadura, una ligadura entre dos cosas. De esta manera, por medio del amor, nuestro Dios nos ató de alguna manera, así decirlo, hacia Él. Utilizó el amor. Es lo que dice primera carta de Juan, capítulos 4, 7 al 11. Vea lo que dice. Primera carta de Juan 4, 7 al 11, dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Versículo 9, en esto se mostró el amor de Dios, ponga atención, con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos con Él. En esto consiste el amor, en que nosotros, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación de los pecados. ¿Se fija? Nosotros estamos aquí, hermanos, nosotros estamos ligados a Dios por el amor. Por eso Pablo hace mención en Colosenses 3:13, y dice que el amor es el vínculo perfecto, es la atadura perfecta. Porque si no hay amor, hermanos, no nos vamos a perdonar. Todo lo que dijo anteriormente en Colosenses 3, no nos vamos a perdonar, no vamos a ser misericordiosos, vamos a ser indiferentes los unos con los otros. Por eso el amor es el vínculo perfecto. Y eso lo vemos más en los matrimonios, ¿sí? Dos personas muy distintas, una de la otra, están unidas por ese vínculo. Por ese vínculo del amor. Son personas muy distintas, hermanos, con diferentes gustos, diferentes. Los que tienen más tiempo de casados lo pueden entender. Los jóvenes lo van a entender cuando se casen y empiecen su vida matrimonial. Estamos unidos a nuestra pareja por esa atadura, por ese vínculo, el amor. Lo mismo pasa en las familias, con los hermanos. Se soportan porque tienen amor entre ellos. Amor, se pelean y todo, pero no llega a tanto. Se perdonan, son misericordiosos, etcétera, etcétera. Entonces, por eso menciona el apóstol Pablo que el amor es un vínculo perfecto, ¿sí? Y dice primera de Pedro 4:8, hablando también acerca del amor. Estamos viendo la armadura que el apóstol Pablo está mencionando aquí, necesaria para cada uno de nosotros. Primera de Pedro 4:8 dice, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá
multitud de pecados. Si nosotros amamos a nuestros hermanos, nuevamente vamos a perdonarlos, vamos a tener misericordia con ellos, ¿sí? Entonces esto es lo que hace esa armadura de Dios. Primeramente el escudo de la fe, la palabra de Dios. En segundo lugar, vestidos de amor, ¿sí? Y eso nos va a hacer crecer como cristianos y como iglesias. Y luego también, hermanos, vuélvase a Tesalonicenses 5, menciona junto con la fe y el amor el yelmo de la salvación. Dice, versículo 8, segunda parte, y con la esperanza de la salvación como yelmo. Un yelmo, hermanos, es el casco. Es un casco que cubre la cabeza. Eso es el yelmo, ¿sí? Y lo menciona o lo relaciona con la esperanza. Por eso Pablo empieza hablándoles en el capítulo 4 acerca de la venida del Señor Jesús, porque esa es nuestra esperanza, de ser llevados con Él, de alcanzar la vida eterna. Y eso, hermanos, debe de estar en nuestra mente cada día. Por eso hace referencia al casco, porque eso debe de tener en nuestra mente. Y al principio de la carta lo menciona la esperanza como algo que los motivaba a los hermanos en Tesalónica, hermanos, a trabajar, ¿sí? Porque tenían la esperanza de ver al Señor Jesús, ¿sí? Todavía la siguen teniendo, pues el Señor no ha venido. Pero como dice Pablo, escribiendo a los tesalonicenses, los muertos en Cristo resucitarán primero, ¿sí? Él viene por su iglesia, hermanos. Y eso es lo que debemos tener en nuestra mente. Por eso hace relación con un casco, hermanos, ¿sí? Debemos de tener en nuestra mente la esperanza de la vida eterna, ¿sí? Y recuerde lo que dice, porque si creemos, es necesario que nosotros creamos, ¿sí? Ahora bien, hermanos, dice también Hebreos 8:19 que la esperanza es un ancla firme en el corazón, y al referirse al corazón, nuevamente se está refiriendo a nuestros pensamientos, ¿sí? Por eso dice que la esperanza que tenemos de la vida eterna es un ancla que está firme, anclada, ¿sí? Para cuando el Señor venga. Como decíamos en un principio, los cristianos en la antigüedad usaban este saludo que se llama Maranatha. Creo que es algo así como arameo o algo así, hermanos, que significa el Señor viene. Cuando se saludaban, esa era la frase que utilizaban: el Señor viene. Y como le decíamos, solamente está en 1 Corintios 16, al terminar la carta de los Corintios, capítulo 16. Pablo termina esta carta de esa manera, 16:22, dice: el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema, es decir, sea maldito. Y luego cita esta frase: el Señor viene. A los tesalonicenses se les hacía ver como una forma de alentarlos la venida del Señor, pero al parecer aquí sí está utilizando como una advertencia. Por eso dice: el que no amare al Señor Jesucristo sea maldito. Y reafirma la frase: el Señor viene. Entonces, hermanos, como leíamos en la primera carta de Juan, debemos amarnos unos a otros, ¿sí? Porque si no, de alguna u otra manera estamos malditos. Y aquí en 1 Corintios 16 termina diciendo esto Pablo, ahora sí, como manera de advertencia: el Señor viene. ¿Estaremos preparados, hermanos, para eso? Yo creo que sí. Tomemos, hermanos, el escudo de la fe, la palabra de nuestro Dios, la coraza de amor y el yelmo de nuestra salvación, ¿sí? La esperanza, siempre en nuestra mente. Vuélvase nuevamente a los Tesalonicenses capítulo 5. A pesar, hermanos, que esta iglesia era una iglesia muy trabajadora y que el apóstol Pablo en casi toda la carta no tiene ningún reproche para ellos
sino más bien los alaba, los exalta mucho en lo que él dice, de que eran hermanos trabajadores, que eran hermanos que se convirtieron de los ídolos al cristianismo de una manera sorprendente, y que a pesar de él estar muy poco tiempo con ellos entendieron esto y tenían una fe viva y fuerte, tanto así que los llevó a predicar por todos lados. A pesar de eso, hermanos, el apóstol Pablo hace algunas menciones acerca del carácter de los hermanos. Es decir, los hermanos en aquel tiempo, si de alguna manera podemos ver cómo es la iglesia en todos los tiempos, es en la primera carta de Pablo a los tesalonicenses. Ahora mire el capítulo 5, versículos 12 y 14, dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima por causa de su obra, tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. ¿Sí? Si de alguna manera podemos preguntarnos cómo es la iglesia en aquel tiempo y en este tiempo, aquí Pablo lo está diciendo. Dice, hermanos, por lo menos vemos 4 tipos, podríamos decirlos de alguna manera, de hermanos. Los que trabajan, dice primeramente. ¿Sí? Vayamos pensando en nuestra mente, hermanos, en cuál de estos categorías, podemos llamar de una manera, encajamos cada uno de nosotros. Los que trabajan, dice los ociosos, dice los de poco ánimo y los débiles. Este es el carácter, hermanos, de la iglesia. Y yo creo que no solamente en los tiempos de Pablo, sino en todos los tiempos. Preguntémonos si habemos hermanos con estas características aquí en San Bernabé. Hermanos que nos visitan, pregúntense si hay hermanos con estas características donde se reúnen. Yo creo que la respuesta va a ser que sí, hermanos. Entonces, este es el carácter de la iglesia, hermanos, no solamente en aquellos tiempos de Pablo, sino en todos los tiempos. ¿Y qué debemos hacer, hermanos? Bueno, los que trabajan, hermanos, aquí hace claramente una referencia, aunque no lo dice, a los ancianos, a los obispos, a personas que dirigen, que están al frente, hermanos, y que amonestan. Aquí más bien el consejo de Pablo es hacia la iglesia. Dice que los tengáis en mucha estima. Mas, sin embargo, hermanos, también dentro de la iglesia, aunque haya crecido espiritualmente, primeramente dice que había hermanos ociosos, ¿sí? Hermanos ociosos. ¿Qué entendemos por ocioso? Básicamente, hermanos, quiere decir sin fruto. Alguien que no trabaja, alguien que no tiene fruto, alguien que está sin provecho, sin sustancia, sin hacer nada. Por ahí hay un dicho, hermanos, que dice que la madre de todos los vicios es el ocio. Porque cuando uno está de ocioso, nomás anda inventando a ver qué hace o qué se le ocurre, o menos las cosas que debe de hacer, ¿verdad? Menos el trabajar. Cuando yo estoy solo en la casa, hermanos, que tengo un rato, por decirlo así, de ocio, pues nomás ando comiendo, ando a ver qué hago, pero menos agarrar la Biblia o menos salirme a predicar por ahí. Cuando estoy de ocioso, hermanos, eso es lo que hago. Y es verdad, cuando uno está de ocioso anda buscando a ver qué hace, inclusive a veces dentro de la misma iglesia. Estamos de ociosos y en vez de ir a predicar o en vez de ir a hacer otras cosas, preferimos hacer otras actividades, ¿verdad? Podríamos decirlo que eso es parte del ocio, hermanos, ¿sí? De estar de ociosos. Y normalmente, hermanos, el estar ociosos, hermanos, está vinculado con gente mala. Por ejemplo, en Hechos 17, acompáñenme a Hechos 17, capítulos 1 al 5. El apóstol Pablo, hermanos, les decía esto a los hermanos en Tesalónica, porque él había vivido o había sufrido, hermanos,
a causa de hombres ociosos precisamente ahí. Dice Hechos 17, 1 al 5, dice: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, ¿sí?, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía, Él es el Cristo. Versículo 4, y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo, y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Versículo 5, entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos hombres ociosos, hombres malos, y juntando una turba alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón procuraban sacarlos del pueblo, hermanos. Pablo había sufrido a manos de judíos que estaban de ociosos, hermanos. El ser ocioso normalmente se vincula con gente mala, gente que quiere aprovechar toda ocasión para sacar provecho, hermanos. Y él sufrió a manos de ellos. ¿Qué se debe hacer entonces? Dice Pablo que debemos primeramente amonestar a los que están ociosos, reprender, una forma de avisar, de advertir, hermanos, de su conducta. Y hermanos, el apóstol Pedro, en su segunda carta, en el capítulo 1, 4 al 11, habla de esto. Dice, por tanto, añadir, es un pasaje que conocemos, conocimiento, virtud, a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento, y dice una serie de cosas que debe hacer. Y luego termina diciendo, si hacéis esto, no os dejará de estar ociosos. Es decir, en pocas palabras, debemos ponernos a trabajar, hermanos. Eso es en pocas palabras lo que está diciendo, que debemos dejar el ocio y ponernos a trabajar, ¿sí? Y estar, si esas cosas abundan en nosotros, ¿sí?, la fe, conocimiento, virtud, amor, etcétera, etcétera, menciona una serie de cosas, hermanos. Dice, esto no os dejará de estar ociosos, ¿sí?, y sin fruto. Ahí mismo relaciona las dos palabras. Ocioso es estar sin fruto, por eso dice, no os dejará estar ociosos y sin fruto en cuanto a las cosas del Señor. Debemos ponernos a trabajar, hermanos, ¿sí? Ya para ir terminando, otra de las cosas que menciona, aparte de hermanos que eran ociosos, dice también que había hermanos de poco ánimo, ¿sí? Esa es otra de las características que tenemos algunos hermanos dentro de las congregaciones. ¿Qué es lo que produce el desánimo? Rápidamente, sin ver los pasajes, las tribulaciones producen desánimo, hermanos. Si usted tiene oportunidad, vea Números 21, 4, 5, el pueblo se desanimó, el pueblo de Israel, porque andaba por el desierto vagando y empezó a murmurar en contra de Dios. Le vinieron las tribulaciones y se desanimó. Fue algo que menciona Cristo también en la parábola del sembrador. En Mateo 13:20, el que fue sembrado en pedregales dice que las tribulaciones lo ahogaron. A veces nos desanimamos, hermanos, cuando padecemos tribulaciones, ¿sí? Las tribulaciones nos desaniman. También, hermanos, a veces nos desanima el poner la mirada en algún hermano y no en Cristo. A veces pensamos que el hermano, cualquier hermano que sea, a veces pensamos que es lo mejor y estamos muy pegados a un hermano o algo. ¿Qué pasa a veces? Ese hermano falla y nos desanimamos, ¿sí? Y no tomamos en cuenta lo que dice la palabra de Dios, puesto los ojos en Jesús, en Hebreos 12:2, ¿sí? Los problemas a veces que ocurren dentro de las mismas congregaciones, hermanos, a veces merma el ánimo de los hermanos, ¿sí? Principalmente de los hermanos nuevos, por los pequeños. Por eso dice Cristo en Mateo 18, 6 al 7, y lanza una advertencia acerca de los tropiezos, ¿sí? Acerca de los tropiezos que va a haber y que va a venir y que hay dentro de la iglesia. Dice, no porque no vaya a haber, sino más bien hay de aquellos por los que ocurran estos tropiezos. Todo eso, hermanos, causa desánimo entre las hermandades, ¿sí? ¿Qué debemos hacer? ¿O qué dice Pablo que debemos de hacer? Primero, animarlos,
El ánimo es una fuerza, es una energía, ¿sí? Animarlos mediante la palabra de Dios. Por eso él ahí en el capítulo 5, versículo 11, dice, animados los unos a los otros con estas palabras, ¿sí? Lo menciona varias veces. Saber que Dios está con nosotros, hermanos. Cuando el pueblo de Israel, en Deuteronomio 31, 1 al 6, estaba desanimado, lo que los animaba a ellos, hermanos, era saber que Dios estaba con ellos, ¿sí? Dios está con nosotros, hermanos. Claro que debemos de ser fieles para eso, saber que Dios está con nosotros, ¿sí? Y obviamente, hermanos, lo que anima a otros hermanos, lo que le da ánimo, es ver trabajar a otros hermanos también. Eso anima a cada uno de los hermanos. También, hermanos, dentro de la iglesia hay hermanos que son, menciona el apóstol Pablo, débiles en cuanto a la fe. Me estoy yendo muy rápido, hermanos, para poder terminar el tema. La exhortación hacia los demás hermanos es sostenerlos, no tumbarlos, ¿verdad? A veces hacemos lo contrario, vemos a alguien que está muy debilitado en cuanto a la fe, y en vez de ayudarle, en vez de animarle, en vez de fortalecerle, los tumbamos, ¿verdad? Caso de lo que dice Pablo escribiendo los Romanos 14:20, cuando habla acerca de hacer caer a los débiles en la fe, dice que es pecado, ¿sí? Es pecado. Más bien debemos soportar a los hermanos, soportar al débil, soportar a los que somos débiles, según Romanos 15:1. Y luego dice, no agradando a los hombres, pero no agradándonos a nosotros mismos, sino agradando a cada uno de los hermanos. Esto lo puede ver usted en Romanos capítulo 15, del 1 en adelante, hermanos. Léalo en su casa. Ahí está hablando acerca de la fe, ¿sí? También fortaleciendo la fe mediante la predicación de la palabra de Dios, mediante la enseñanza, explicándole la palabra. Romanos 10:17. La fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Así es como se fortalece al débil, hermano. Usted que tiene la oportunidad, que tiene la capacidad de enseñar la palabra de Dios, que tiene esa habilidad, hermanos, ve a un hermano que es débil en cuanto a la fe, usted puede estudiar con él. No porque ya sea cristiano ya no le tiene que enseñar nada, hermanos. A veces pensamos que somos fuertes, pero en realidad no somos fuertes. A veces necesitamos palabras de aliento, necesitamos palabra de exhortación para que podamos crecer, para que nuestra fe no se debilite, sino que crezca, hermanos. Para terminar, hermanos, pensemos en qué estamos situados cada uno de nosotros como iglesia. ¿Es un hermano usted que trabaja arduamente por el Señor? Gloria a Dios, hermano. ¿Es un hermano que estamos de ociosos? Pongámonos a trabajar. ¿Somos hermanos que somos de poco ánimo? Animémonos, hermanos. Animémonos. Por eso el apóstol Pablo les habla acerca de la venida del Señor. Cobremos ánimo con esas palabras, hermanos. ¿Somos débiles en la fe? Fortalezcámonos mediante el estudio de la palabra de Dios. Ese es el carácter, hermanos, de la iglesia, no solamente en aquel lugar, sino en este tiempo también. Seguramente hay hermanos que trabajan, hermanos débiles, de todo hay, como dice por ahí, de todo hay en la viña del Señor. Entonces, hermanos, pongamos atención, porque está de por medio nuestra salvación. Termino diciendo las palabras con que empezamos: si creemos, ¿sí? Porque si creemos, vamos a alcanzar la promesa, si tenemos fe. Si no creemos, hermanos, no. Dice Hebreos 11:6. Debemos de creer, hermanos, debemos de tener esa firmeza en nuestra mente, ¿sí? La salvación. A veces pensamos que es un juego, que es algo, es un mito. No, hermanos, el Señor viene. Y si morimos y no alcanzamos a ver, tenemos como quiera la promesa de ser resucitados primeramente cuando el Señor venga. El Señor les bendiga, hermanos.